Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. La Red Estatal de Nutrición le da la más cordial bienvenida a las autoridades educativas, docentes, estudiantes, responsables del hogar y a todas y todos los que nos acompañan. Sean bienvenidas y bienvenidos. Antes de comenzar, me permito mencionar algunas consideraciones y recomendaciones a tomar en cuenta para disfrutar de este evento. Primeramente, identificar un lugar cómodo con buena iluminación y una óptima señal de Wi-Fi. Además, evitar colocarse en lugares con distractores visuales y/o auditivos. De igual forma, les recomendamos el uso de auriculares para un mejor control del audio. En caso de necesitar realizar alguna pregunta, favor de hacerlo a través del espacio de comentarios de esta transmisión. Al final de la ponencia se compartirán para su respuesta. La liga de registro se proporcionará al finalizar la ponencia. En ese sentido, solicitamos de su apoyo con el correcto llenado de la información. Los invitamos a ingresar sus datos de manera clara para de esta manera optimizar el registro. Ahora bien, para nosotros es un honor contar con su presencia el día de hoy en el cierre de la 7ª Semana Estatal de Alimentación Escolar, la cual tuvo como objetivo promover el desarrollo de competencias para la adopción de estilos de vida saludables mediante el intercambio de experiencias. El día 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación 2021, estará marcado por segunda ocasión mientras los países de todo el mundo se enfrentan a los efectos generalizados de la pandemia por COVID-19. Por ello, es el momento clave de mirar hacia el futuro que debemos construir juntos. La naturaleza trabaja incansablemente a nuestro favor, suministrándonos los recursos para satisfacer nuestras necesidades esenciales. Sin embargo, la forma que tenemos de producir, consumir y desperdiciar alimentos está ejerciendo una presión innecesaria sobre dichos recursos, así como en el medio ambiente y el clima. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud coloca las enfermedades de transmisión alimentaria como una de las preocupaciones globales más relevantes en lo que a salud se refiere. Tema valioso e importante que trataremos en nuestra conferencia del día de hoy titulada Reducir desperdicio de alimentos, métodos de conservación, impartida por el licenciado en gastronomía Francisco Vázquez Abaunza Montaño, de quien me permito leer una breve semblanza. Actualmente es chef personalizado de weightlifting y estrategia de competencia para CrossFit. Tiene experiencia en la gerencia de comedor en Grupo Filoa y comedores industriales, así como en docencia en la Universidad Tecnológica de Morelia y la Universidad Continente Americano. Ha colaborado con diversos restaurantes y participado en múltiples eventos gastronómicos. Presenta además un gran interés por la trascendencia y evolución de la cocina, tomando como base sus orígenes culturales. Bienvenido, licenciado, es un gusto contar con su presencia. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Aida. Te agradezco mucho la presentación. A todo el público que nos acompaña en esta bella tarde, me presento nuevamente. Mi nombre es Francisco Vázquez Abaunza Montaño, soy licenciado en gastronomía y quiero dar las gracias antes que nada al Departamento para la Educación de la Salud por esta invitación. Me siento muy honrado y muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo efectivamente el tema sobre los métodos de conservación de los alimentos, el cual está enfocado en crear una conciencia para poder desarrollar hábitos que nos lleven a la reducción de alimentos y poder aprovechar nuestros alimentos de una manera objetiva y de una manera sistemática para aprovechar al máximo esos recursos con los que contamos en casa y que es tan cotidiano, ¿no? En nuestras vidas, en las vidas de todos, en las despensas y refrigeradores de todos nuestros hogares. Quisiera pedir por favor que avanzáramos con la primera diapositiva. Enseguida, licenciado, estamos teniendo un breve desfase. Un momento, por favor. Muchas gracias.
Bueno, mientras tanto, como les estaba comentando, es muy importante desarrollar hábitos que sean positivos en cuestión de qué hacemos y cómo manejamos los productos que compramos en el súper, en el mercado, en el tianguis, la manera en que los almacenamos, la manera en que los cocinamos, para poder evitar el desperdicio al máximo y también aprender nuevas técnicas en cuestión de cocina, cómo almacenar nuestros alimentos. Nunca nos va a venir mal nuevas tendencias y nuevas técnicas en nuestros hogares para poder procesar ciertos alimentos y poder rescatarlos, ¿no? Y no dejar que se nos echen a perder. Avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor. Hablando de minimizar los desperdicios al máximo, hay que hacernos una pregunta muy seria. ¿Qué son y para qué sirven los métodos de conservación? Que es de lo que trata el tema que vengo a ofrecerles el día de hoy, del que vengo a hablarles. Los métodos de conservación, en primera instancia, son procedimientos, son procesos los cuales tratan nuestros alimentos de manera que puedan alargar su vida útil. Ese es el propósito principal de un método de conservación, el alargar la vida útil de un producto. Ahora, nosotros vamos a hablar sobre la clasificación de nuestra materia prima. En este caso, vamos a hablar de nuestros alimentos, cómo se comportan nuestros alimentos y cuáles son esas técnicas, esos procesos, esos métodos de la conservación que nos pueden ayudar a hacer de nuestros alimentos algo seguro, algo que no nos haga daño en cuestión de que ya tengan rato en nuestros refrigeradores, en nuestras despensas, alacenas, como gusten llamarlo, y poder alargar su vida útil de una manera benéfica, de una manera productiva y sobre todo que nos ayude a ahorrar y dejar de desperdiciar, cuando menos en la mayor manera posible. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, por definición, los métodos de conservación son un conjunto de medidas y procedimientos los cuales nos ayudan a prevenir la descomposición. Aquí cabe señalar, es muy importante, dice la palabra prevenir como definición. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es imposible evitar que un alimento se descomponga como tal. Como todos seres vivos tienen un lapso de vida. Vamos a dejar por fuera la palabra útil, vamos a hablar la palabra vida. Un lapso de vida la cual indiscutiblemente tiene que terminar. Ningún alimento dura para siempre, pero sí podemos prevenir que se descomponga antes de tiempo. Dentro de un rango de vida útil, si un alimento nos va a durar, por decir, una semana, si tenemos malos hábitos y malas prácticas, podemos hacer que nada más nos dure 3 días. Entonces, para eso estamos aquí y para eso vamos a hablar sobre los métodos que nos van a ayudar a potencializar esa vida útil. Ahora, otra de las misiones de los métodos de conservación, muy importante también, nunca menos importante, es bloquear la acción y el desarrollo de microorganismos. En este caso estamos hablando de microorganismos patógenos. ¿Qué quiere decir la palabra patógeno? Esto quiere decir que son microorganismos que pueden infectarnos de alguna enfermedad, que son dañinos para nuestra salud. Eso significa patógeno. En este caso, conjuntando con microorganismos, patógenos, estamos hablando de virus, hongos, bacterias que son dañinos para nuestros organismos. Y estos se desarrollan en nuestros alimentos en el proceso de su descomposición, desarrollando enzimas que pueden modificar las características principales de un alimento. Ahora, tenemos que dejar bien en claro y saber clasificar nuestros alimentos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, vamos a clasificar de una manera muy simple nuestros alimentos. Tenemos que la perecibilidad viene de la palabra perecedero, pereceder. Es el tiempo que tarda un alimento en comenzar a degradarse, perdiendo sus propiedades nutrimentales, nutricionales, en primera instancia, pero también pierden sus propiedades organolépticas. En un momento vamos a descifrar, vamos a explicar qué significa propiedades organolépticas. A esto que les acabo de mencionar también se le conoce como lapso de caducidad o caducidad.
Todos estamos familiarizados con el término en el momento de que todos sabemos qué es la fecha de caducidad, ¿no? Es esta fecha límite de consumo de todo producto, el que todos vemos en todos los alimentos que compramos y consumimos día a día. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a empezar a clasificarlos en dos partes. La primera sería alimentos perecederos. Son aquellos alimentos que se descomponen en un lapso de tiempo muy corto. Están compuestos de un alto contenido de agua y necesitan una temperatura baja para su conservación. De preferencia y siempre de lo más seguro una temperatura baja. En un momento vamos a hablar sobre las temperaturas. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a subclasificar los alimentos perecederos en otras dos partes, que son alimentos perecederos a muy corto plazo. Esto quiere decir que los alimentos a una temperatura ambiente nos van a durar nada más en óptimas condiciones algunas horas o hasta un día, cuando mucho. Un día estamos hablando de un lapso del día completo, 24 horas. Y por el otro lado tenemos los alimentos perecederos que son a mediano plazo. Estamos hablando de un lapso, vuelvo a repetir, a temperatura ambiente de 2 semanas, de 2 días a una semana, cuando mucho. En el bloque de los alimentos perecederos a muy corto plazo tenemos varios ejemplos, como son el pollo, las vísceras de cualquier animal. Tenemos el cerdo, pescado, res, quesos, yogur, crema ácida, en específico la crema ácida, mariscos, crustáceos, enlatados y tetrapacks. Ahora, ojo con los enlatados y tetrapacks. Son productos que vienen empaquetados y tienen una larga vida útil, pero en el momento de ser estos abiertos y estar en contacto con el ambiente, el oxígeno, con el calor, humedad, todos los componentes de nuestro ambiente, entonces su vida útil inmediatamente va a reducir si no se tiene una temperatura adecuada. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si abrimos empaques, debemos consumirlos inmediatamente o almacenarlos de una manera adecuada, la cual vamos a hablar tantito más adelante de eso. En el bloque de los alimentos perecederos a mediano plazo, pues tenemos frutas, verduras, chuleta de cerdo. ¿Por qué de un lado está el cerdo y del otro lado la chuleta de cerdo? Bueno, porque tiene un proceso de ahumado por lo normal, lo cual lo ayuda a que dure un poco más. Tenemos las salchichas, el jamón, el chorizo. En el caso del chorizo, el chorizo tiene una cubierta. Por lo normal es de tripa o puede ser sintética. Esto evita que entre en contacto con el ambiente, con el oxígeno, y hace que tenga una vida útil más larga. Tenemos el pan, la tortilla de harina, el huevo, tortilla de maíz, tocino y chicharrón. Esto es por poner algunos ejemplos nada más. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos con el segundo bloque, que son los alimentos no perecederos. Por definición, son aquellos que tienen una larga vida útil, de 6 a 2 años de vida útil. Hay alimentos y productos que pueden tener una vida mucho más larga, hasta 3 años, y no se deterioran a causa de factores externos. ¿Cuáles son los factores externos que terminan dañando nuestros alimentos y los hacen entrar en un proceso de descomposición? Son 3 los principales, que son la luz del sol, la humedad y la temperatura del ambiente. Estos 3 son los 3 factores que deterioran y empiezan a descomponer en contacto con ellos los alimentos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, hablando también de los alimentos no perecederos, de todas maneras hay que tener mucho cuidado con la manera en que nosotros los almacenamos. No debemos abusar del hecho de que porque ya vienen empaquetados, enlatados, plastificados, como sea, no hay que abusar de la manera en que los almacenamos. También debemos desarrollar buenas costumbres y prácticas. Por ejemplo, siempre debemos tenerlos en lugares oscuros, alejados de la luz del sol, que estén secos, que no exista humedad en el ambiente. Y en una temperatura baja, una temperatura ambiente pero baja, que no supere los 28 grados centígrados de preferencia. Ahora, ¿por qué les hablo tanto de la luz en alimentos no perecederos? Les voy a poner el ejemplo del aceite de oliva o aceite vegetal. El enemigo número 1 de estos productos es la luz del sol. Creo que todos acostumbramos a tener aceite, la botella de aceite o un traste con aceite en nuestras cocinas.
Me permito comentarles, les explico que esto es un error muy grande, porque si en nuestra cocina, por lo normal, siempre tenemos una ventana y si entra la luz del sol y le da directamente la luz al aceite, va a empezar su proceso de oxidación. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Igual todos los productos que vienen en frascos de vidrio, en empaque de vidrio, como pueden ser encurtidos, pepinillos encurtidos, chiles en vinagre, pero ojo, en base de vidrio, no en lata. Todo este tipo de productos en vidrio debemos evitar que les dé directamente la luz del sol, porque va a empezar su proceso de oxidación al contacto con la luz del sol. Entonces, no solo porque vengan empaquetados los productos significa que vamos a descuidarnos o no le vamos a tomar importancia en la manera en que almacenamos nuestros productos. Si hablamos de productos secos, como pueden ser cacahuates, avena, este tipo de fruta seca, este tipo de productos, de igual manera tienen una vida útil muy larga, pero tampoco debemos descuidar ni abusar de la manera ni las prácticas en que almacenamos estos productos. Igualmente deben estar en una temperatura fresca, lejos de la luz del sol, y en el caso de los productos secos, debemos cuidar más que nada que no tengan un factor húmedo, que el ambiente no sea húmedo, porque esto va a crear que crezca el moho, que crezca el hongo y obviamente pues, se nos van a echar a perder. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar y explicar qué son las propiedades organolépticas que tienen todos y cada uno de los alimentos que conocemos y consumimos. Nos podemos dar cuenta de estas propiedades porque hay 4 factores clave que tenemos que saber analizar, que son el color, el olor, el sabor y la textura de un alimento. Estas 4 propiedades, las cuales nos podemos dar cuenta por medio de nuestros sentidos, son características que cualquier alimento debe de tener. Y por medio de nuestros sentidos, les repito, son características de las cuales fácilmente nos podemos dar cuenta si un alimento está en buen estado o ya no está en buen estado. Les pongo el ejemplo de una manzana. Todos conocemos cómo son las manzanas. Conocemos que tienen una textura firme al tacto. Si yo toco una manzana con mi mano, pues va a estar durita, no es blanda. Su piel es lisa, tersa y tiene un color muy característico propio del tipo de manzana del que estemos hablando. Sea amarilla, verde, roja, amarillas hay varios tonos de roja, les repito, dependiendo de la manzana. Ahora, si nosotros por medio de nuestros sentidos detectamos un olor raro, un olor que sea nocivo, ácido, pues entonces desde ahí estamos percibiendo algo que no es normal. No cumple con una característica organoléptica aceptable, ¿no? Desde ahí nos podemos dar cuenta, gracias a nuestros sentidos, que un alimento empieza a ser nocivo para nuestra salud. Vamos a poner, por favor, 2 ejemplos un poco más a profundidad para que quede bien claro sobre propiedades organolépticas. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar en primera instancia de la carne de res, de sus propiedades organolépticas. Todos hemos visto carne de res cruda, todos vamos al mercado y compramos carne de res, o al menos la mayoría o quien se encargue de las compras en sus hogares. Sabemos que la superficie es de un tono brillante, roja. Obviamente hay rojos más intensos en alguna carne de res que en otra. ¿Esto de qué depende? Siempre va a depender de la alimentación que tuvo el animal y del tipo de raza del que sea el animal. Ahora, en lo que nos debemos enfocar mucho es textura firme al tacto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo toco con mi dedo y presiono un poco la superficie de la carne, esta se va a hundir. Claro que se va a hundir por la presión que yo estoy ejerciendo sobre la carne, pero al momento de retirar mi dedo, la superficie debe regresar a su posición original. Esto es un indicador de frescura. En cambio, si yo ejerzo presión sobre la superficie de la carne y esta se queda hundida, esa ya es una señal de que el producto está viejo y que ya está en un proceso de descomposición. Su vida útil ya está llegando a su fin. Ahora, el olor característico, pues es un olor, para empezar,
que debe ser familiarizado, debe ser suave, debe oler a carne, pero a final de cuentas suave, no debe ser un olor nocivo, no debe ser un olor ácido, ni a rancio, ni mucho menos. Debe ser suave, no debe de ser penetrante. Sería un indicador muy importante, ¿no? De cómo debe oler la carne de res cruda. La grasa, mucho también ojo en la grasa, debe de ser de color blanca. Aunque sea intramuscular, que significa intramuscular es la grasita que vemos dentro de la carne o la de alrededor, debe ser blanca. Si tiene tonos amarillentos, verdosos, morados, cualquier tono raro que no sea blanco, también es un indicador de que la carne ya no está en buen estado. Entonces, características de rechazo ante esto es superficie pegajosa. Esto significa que si yo pongo mi dedo y se viene mucosa, un hilito de mucosa, así ya no debemos recibir la carne. Ya está en un estado prácticamente de descomposición. Pegajosa, lo mismo, verdoso, café, ya en el caso de la carne o en el caso de la grasa. Blanda al tacto, les repito, si la presiono y se queda hundida, no deben de comprar ese producto. Y el olor, pues, ofensivo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a poner el ejemplo de la carne de cerdo. Las propiedades organolépticas de la carne de cerdo, pues es, al igual que la carne de res, una superficie brillante y en este caso húmeda. La carne de cerdo tiende a ser con un contenido de agua mucho mayor en la superficie que la carne de res. Entonces, si nosotros ponemos el dedo y frotamos la carne de cerdo, una cosa es que se nos haga un hilo de mucosa y otra cosa es que nuestro dedo termine húmedo. Si existe solamente humedad y no existe un olor de mucosa, eso es totalmente normal, no pasa absolutamente nada. El color debe ser rosa, rosado fuerte a rosado pálido. Esto también va a depender de la alimentación del animal. Pero si tiene un color ya amarillento, un color oscuro, pues entonces ya es una señal de rechazo. Firme al tacto, como les volví a explicar, no debe de quedarse hundida al tocarla. El olor característico que no debe ser nocivo ni agresivo con nuestro olfato. La grasa blanca o ligeramente amarillenta. En el caso de la carne de cerdo sí se vale que sea un poquito amarilla. Es totalmente normal en el caso de la carne de cerdo. En el caso de la carne de res, no, como se los había mencionado. Características de rechazo, superficie pegajosa, prácticamente lo mismo que en la carne de res. Color oscuro, verdoso, blanda al tacto, olor ofensivo y masa muscular con quistes. Esto es un factor muy importante y deben de poner mucha atención en esto. Se desarrollan quistes como una especie de acné, pero chiquitito. A simple vista, si ustedes ven eso en la carne de cerdo, no la compren y punto. Simplemente no la consuman y punto. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, una vez que hemos clasificado los tipos de alimentos que nosotros consumimos y cómo familiarizarnos con poner atención a su estado por medio de las características organolépticas, vamos a hablar de los métodos de conservación que nos van a ayudar a preservar el buen estado de nuestros productos. Siguiente, por favor. Vamos a empezar por el primer bloque. Los métodos de conservación se dividen en métodos físicos, los cuales dependen de cambios de temperatura aplicada, y los medios químicos, los cuales dependen de sustancias que se adicionan. Comúnmente también se les llaman aditivos. Vamos a empezar por los métodos físicos, por los métodos que emplean calor. Por definición, la conservación mediante la aplicación de calor persigue como objetivo la destrucción de microorganismos patógenos. Habíamos platicado de la palabra patógeno, les vuelvo a repetir. Patógeno significa que es nocivo para nuestra salud y nos puede y nos va a enfermar. Vamos a empezar con la pasteurización, un término con el que todos o la mayoría estamos muy relacionados por medio de la leche que consumimos. Es muy normal que siempre hemos escuchado en los medios de comunicación y publicidad que la leche se pasteuriza, aunque no es el único producto que se pasteuriza realmente. La pasteurización consiste en someter un alimento, generalmente líquido, a una temperatura entre los 63 y 72 grados centígrados.
durante un periodo corto de tiempo. En este caso, estamos hablando de máximo 30 minutos de duración. Ahora, ¿cómo se debe hacer el proceso? Se puede hacer con jugo, inclusive, con jugo de cualquier fruta. Nosotros tenemos una olla y vertemos el producto. En este caso vamos a hablar de jugo de naranja. Prendemos a fuego medio bajo, entonces esperamos a que suba la temperatura. Forzosamente vamos a necesitar un termómetro para poder estar midiendo la temperatura que estamos alcanzando. Sale de 63 a 72 grados. Es el rango para aplicar la técnica de pasteurización. También existe la ultrapasteurización, que esta ya alcanza una temperatura de 150 grados centígrados, pero es más comúnmente utilizada en sistemas industrializados. Nosotros nos vamos a enfocar, me quiero enfocar en sistemas y en técnicas que todos podamos usar en nuestras casas, con herramientas que tengamos en nuestras casas y con productos alimenticios que todo el mundo consumimos. Es la intención principal. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos una lista de ejemplos de los productos que a lo mejor muchos no sabíamos que se pasteurizan en realidad. Por decir, el agua embotellada, todo el agua embotellada que todos consumimos se pasteuriza para poderse embotellar. Los refrescos, la cerveza, de hecho, el primer paso para la elaboración de cerveza es cuando se cuece el mosto. Esto en realidad es una pasteurización como tal. Tenemos los helados, hay que dividir helados y nieves, que en este caso las nieves, el nombre propio sería sorbete. La nieve como tal está hecha de agua, es nieve de agua el sorbete, y el helado lleva elementos lácteos, en este caso leche o puede llevar huevo. Entonces por eso es importante la pasteurización, para poder detener el desarrollo de los microbios, su proliferación. También tenemos los lácteos como tal. Las mieles, en este caso estamos hablando de mieles de origen sintético, hechas con dextrosa, sacarosas, fructosas, maltosas y demás elementos que otorgan dulzor a ciertos productos, porque hay que dejar muy en claro que la miel natural de abeja no ocupa ningún tipo de conservador, no se echa a perder la miel de abeja. Tenemos los ovoproductos, que en este caso son productos derivados del huevo, como podemos encontrar en el súper, que ya existen las yemas batidas y son únicamente las yemas, o también podemos encontrar las claras por separado, que se utilizan mucho para hacer postres. Tenemos los productos derivados de olivos, como el aceite de olivo, encurtidos de aceitunas, olivos, aceitunas, pepinillos en vinagre y cualquier tipo de producto en vinagre. También se utiliza la pasteurización, salsas, ketchup, mayonesa, salsas de tomate, mostaza, etcétera. Sopas de verduras y gazpachos enlatados. El gazpacho es una sopa de verdura como tal, no lo confundamos con el gazpacho moreliano, no es ese, eso se refiere a una sopa de verdura. La sidra, el vino y los jugos, como les vuelvo a decir. Les pongo un ejemplo, vuelvo al ejemplo de los jugos. Si nosotros tenemos un negocio de desayunos, es un ejemplo, y nosotros hicimos jugo de más y queremos preservarlo, pero tenemos miedo porque siempre pasa que se va a agriar. Entonces podemos emplear el método de pasteurización. ¿Cómo? Primero lo que hay que hacer es colar el jugo, someterlo a la pasteurización. Ojo, ¿por qué ese rango entre los 63 y 72 grados? Si nosotros nos pasamos de los 72 grados y llevamos el jugo hasta ebullición, hasta 100 grados, por ponerles de ejemplo, en realidad ya le estamos quitando sus nutrientes y propiedades organolépticas, Deja de ser un jugo y se convierte en una sopa de naranja, por ponerles un ejemplo. Por eso es tan importante respetar el rango de temperatura para que pueda hacer una pasteurización como tal. Siguiente diapositiva, por favor. Otro método por calor es el escaldado. Este método se aplica mayormente y es dedicado a frutas, verduras y hortalizas, por medio de la cual se destruyen enzimas, parásitos, microorganismos y demás que pueden ocasionar alteraciones en los alimentos a lo largo del tiempo. Ahora, este es un proceso de método de conservación, el cual se enfoca en
congelar productos. En este caso, vuelvo a repetir, frutas, verduras y hortalizas. Cualquier verdura, cualquier tipo de fruta y cualquier hortaliza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como en la imagen nos propone, primero debemos de llevar a ebullición, en este caso vamos a hablar de brócoli porque es el que está en la imagen. Debemos de llevar a ebullición a 100 grados centígrados el brócoli por un tiempo no más de 2 a 3 minutos. Inmediatamente, como vemos en la imagen, tener preparada una cama de hielo con agua para poder hacer ese choque térmico, ese cambio de temperatura y que el producto no continúe con su proceso de cocción. Repito, la intención no es cocinar el alimento, la intención es prepararlo para de ahí llevarlo a congelar. Obviamente con las precauciones que esto amerita. ¿Cuáles son esas precauciones? Empaquetarlo en un tupper limpio y desinfectado, o ya sea en una bolsa de plástico con seguro, limpia y desinfectada. Gracias al escalado, nosotros vamos a poder congelar estos productos hasta un lapso de tiempo de hasta 5 meses. Ahora, una vez descongelados, lo único que tenemos que hacer es continuar con su proceso de cocción, el cual va a ser mucho más fácil y va a tomar poco tiempo y no pierde nutrientes y no pierde propiedades organolépticas. El sabor va a seguir siendo el mismo. Es una técnica muy recomendada y aplica muy bien, funciona de maravilla. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos con la cocción, que sí, se refiere a cocinar algo, así de sencillo. La cocción consiste en la aplicación de calor directa o indirectamente para modificar propiedades físico-químicas y las características organolépticas de los alimentos para su adecuado consumo. Este método de conservación refiere a que si nosotros tenemos algún producto en nuestro refrigerador, vamos a hablar de carne, que ya tiene varios días y por alguna circunstancia o alguna razón no hemos tenido oportunidad o no hemos tenido el tiempo de prepararlo y ya se está pasando su lapso de tiempo de vida útil, es preferible, en lugar de esperarse a última instancia y desperdiciar el producto, tirarlo a la basura, no hay que esperarnos, no es necesario que vayamos a consumirlo inmediatamente. Podemos cocinarlo, pueden asarlo en el sartén, en la parrilla, en el horno, en lo que ustedes quieran. Y con esto van a alargar otra vez su vida útil. Y lo van a poder almacenar otra vez, obviamente en el refrigerador. Pero por decir, si al producto ya nada más le faltaban 2 días como máximo de vida útil, con esto van a poder incrementar su vida útil un lapso de tiempo de unos 4 días más. Y sus condiciones van a ser óptimas, no va a desarrollar organismos patógenos. Entonces, cualquier cosa que nosotros tengamos en nuestros refrigeradores, que nosotros creamos que ya están en las últimas, es preferible cocinarlos. Por decir, si estamos hablando de verdura, no es necesario que hagan una sopa de verduras o una ensalada, simplemente pueden cocerlas, hervirlas, asarlas, hacerlas al vapor como ustedes gusten. No es necesario hacer un platillo en forma como tal. Simplemente someterlas a cocción para posteriormente volverlas a almacenar, en este caso refrigeración, y volver a alargar su vida útil. No es necesario esperarnos a tirar las cosas. Hay que aprovechar las técnicas y los métodos de conservación que tenemos al alcance para poder aprovechar todo esto. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar del ahumado. A final de cuentas, es un método de conservación no tan cotidiano, más bien no es muy común que en nuestras casas ahumemos cosas, pero bien lo podemos hacer. Ahorita les explico cómo. El ahumado, por definición, se trata de una técnica de conservación de alimentos que consiste en someter un producto o un alimento, por ejemplo, carne, cualquier producto cárnico, y no necesariamente tiene que ser un producto cárnico, casi cualquier cosa se puede ahumar. Lácteos, frutas, vegetales, casi cualquier cosa. Jamones, quesos, lo tenemos que poner a una fuente de humo intenso, proveniente de un fuego hecho con maderas con poca resina.
¿Por qué con poca resina? Porque la resina termina contaminando el alimento en lugar de ser benéfico. Entonces, una madera muy usada es el mezquite. Es la madera más común para ahumar cosas, pero hay un sinfín de maderas, las cuales son muy, muy buenas. Entonces, existen dos tipos de ahumado. Uno que se maneja a baja intensidad, que ronda entre los 30 grados, el cual tarda un lapso de tiempo muy considerable de horas, y otro que es a 70 grados, el cual tarda un tiempo menos considerable de horas. Estamos hablando de unas 8 a 12 horas que tarda un producto alimentario. Y en el de baja temperatura, de a 30 grados, sí estamos hablando de un día hasta 2 días. Ahora, ¿cómo funciona el ahumado? Todo lo podemos hacer en casa. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos una imagen. La imagen de la izquierda es un ahumador como tal y vemos que tiene 3 niveles. El primer nivel es donde se origina la fuente de calor, en este caso el fuego. Hasta puede ser carbón, hasta con carbón, pero que no sea del súper ni del Oxxo. Pero con carbón también se puede ahumar. Puede ser carbón, usar la leña que nosotros queramos. Y los otros 2 niveles es para poner los productos. Entonces, como podemos ver en la imagen, el humo va a subir. Forzosamente en la parte de arriba, en la cúpula del espacio, vamos a ocupar una chimenea para la oxigenación y que siga existiendo la combustión, pueda circular el aire y no se nos apague la brasa y se pueda seguir ahumando el producto. A la derecha podemos ver un ahumador casero. Está hecho con una maceta, como podemos ver, pero inclusive podemos usar hasta una cubeta de metal. Cualquier cosa que sea de metal o de un material resistente, de preferencia en forma cilíndrica, porque es una manera mucho más fácil de hacer un ahumador casero. Es un método de conservación muy, muy, muy efectivo, además de que otorga muchísimo sabor a los alimentos. Los invito a probarlo, es muy, muy fácil de hacer y muy rico, además de muy efectivo, como lo acabo de comentar. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a pasar a los métodos por temperaturas bajas, los métodos fríos. Es donde existe un descenso de temperatura, lo que reduce o inhibe la velocidad de reproducción de microorganismos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, vamos a hablar de la refrigeración. La mayoría tenemos un refrigerador en nuestros hogares. Es bien importante, de entrada, clasificar los alimentos como anteriormente lo hicimos, pero ahora lo vamos a hacer en alimentos muertos y alimentos vivos. Por parte de los alimentos muertos estamos hablando productos de origen cárnico, productos de origen animal, los cuales pues el animal ya está muerto, lleva un proceso y es como llega el producto hasta nuestros hogares. Y los productos vivos, los cuales son frutos, vegetales y hortalizas, son productos que son por parte de la naturaleza, de la agricultura y todavía llegan hasta nuestras casas vivos. ¿Sale? Entonces, ahora, hablando de los refrigeradores, la recomendación número 1 que les voy a ofrecer, que les quiero dar es, los refrigeradores tienen señalamientos en sus compartimentos, tienen la palabra o tienen la imagen de, en este cajón van las verduras, en este cajón van las frutas, en tal nivel van los lácteos y así sucesivamente. En todos los refrigeradores, dependiendo de la marca, va a estar en posiciones distintas. Ahora, no crean que todo este simbolismo es de adorno, para nada. Es muy recomendable y los invito a que empiecen a hacer el ejercicio, que guarden las cosas en donde está señalado. Esto va a aumentar todavía más la vida útil de los alimentos. ¿Por qué? El método y principio de función de un refrigerador es la circulación de aire frío. Entonces, cada refrigerador está diseñado para que ese aire frío llegue en mayor o menor magnitud hasta cierto producto. Entonces, por eso es tan importante saber acomodar las cosas dentro de nuestro refrigerador. Ahora, otra cosa muy importante es tratar de no llenar tanto el refrigerador. No tenerlo siempre atiborrado de cosas y cosas y cosas y cosas. ¿Por qué? Porque esto empieza a bloquear la circulación de aire. Entonces empieza a perder efectividad del enfriamiento
y no va a llegar a la temperatura deseada, a una temperatura objetiva la cual necesitan los productos para poder aprovechar toda su vida útil que les queda. Ahora, ¿cuál sería esta temperatura? La temperatura de refrigeración va de los 2 grados a los 4 grados. En el caso de los productos que están vivos, los cuales acabamos de mencionar, puede ser de 8 hasta 9 grados la temperatura que alcanza o que desciende este tipo de compartimentos. ¿Sale? Ahora, vamos a hablar de la congelación. Esta somete al alimento a temperaturas todavía más bajas. Ya estamos hablando de menos 18 grados centígrados. Es el punto de congelación. ¿Sale? En congelación, vamos a hablar de los microorganismos. Estos no mueren a la temperatura de congelación. Simplemente se quedan dormidos y están en un estado de inactividad permanente. Así lo podríamos definir. Dejan de ser nocivos y dejan de procrearse y proliferar y de colonizar nuestros productos. Ahora, en refrigeración, que es una temperatura mucho menos baja, pero a final de cuentas ya es mucho frío para ellos, estos dejan de reproducirse, al menos se mueven tan lentamente que prácticamente están fuera de servicio, por así decirlo. Ahora, vamos con algunas sugerencias para llevar adecuadamente buenas prácticas de refrigeración. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos una imagen diagrama, el cual vamos con el primer buen hábito sobre la refrigeración y congelación, es cómo es la manera correcta de descongelar nuestros productos. Ahora, de izquierda a derecha tenemos pasar de congelación a refrigeración, que es la manera ideal. Si nosotros compramos un producto que no vamos a consumir en la semana o de manera inmediata, lo vamos a llevar a meter al congelador porque lo vamos a consumir, no sé, dentro de 3 semanas, porque es el cumpleaños de alguien, ¿no? Y vamos a ocupar hasta para ese entonces el producto. La mayoría lo que hacemos es sacar horas antes la carne, el pollo, lo que sea, aventarlo en una cubeta con agua, ponerlo en la tarja de nuestra cocina, abrir la llave del agua, desperdiciar el agua, cosa que debemos evitar, porque eso es lo que hacemos con este tipo de prácticas, y debemos de tomar conciencia de los recursos que estamos utilizando y desperdiciando con nuestros malos hábitos. Entonces, el primer paso, la primera estrategia correcta de descongelar un producto es pasarlo de congelación a refrigeración, por lo menos con la anticipación de un día completo, o sea, de 24 horas. Más ideal serían 2 días de anticipación, pero mínimo debe ser un día completo de anticipación. Saco mi producto del congelador, lo meto al refrigerador 24 horas antes y al momento que yo lo voy a necesitar, va a estar descongelado. No necesito desperdiciar agua y no necesito maltratar el producto, porque también la congelación desarrolla cristales de vidrio en el producto. Entonces, entre más densa sea la masa o más grande sea la porción del alimento, los cristales van a ser mucho más grandes. Y esto a la hora de descongelarlo, y si lo hacemos de una manera presurosa, va a terminar, los mismos cristales van a terminar desgastando las fibras de nuestro alimento. Y obviamente el sabor va a cambiar, la calidad ya no va a ser la misma. Entonces, muy importante siempre tener en cuenta este método de descongelación. El segundo método, como podemos ver en el diagrama, el que está en medio, es pasar de congelación a cocción directa. Ok, esto aplica sobre todo para alimentos que son de origen animal. Y para poder hacer esto, necesitamos a la hora de congelar nuestros productos, porcionarlos. Si nosotros compramos 1 kilo de milanesas de pollo, debemos de pedir a nuestro vendedor, a nuestro carnicero, que nos los porcione en plásticos individuales cada uno, en lugar de que sea una pelota toda junta y meterlas a congelar todas así. Entonces, en este caso, podemos separar por porciones las partes y sí, no es necesario esperar a que se descongelen. En el caso de productos cárnicos, podemos pasarlos a cocción directa. En este caso, si ponemos de ejemplo una carnita asada, los bisteces los podemos pasar del congelador a la parrilla sin ningún problema. Siempre y cuando estén porcionados.
Si no están porcionados, tengo que reiterar, van a desarrollar masas de cristal muy densas y no se va a poder cocer de esta manera. ¿Por qué? Porque el centro de la masa del producto va a ser, el hielo va a ser tan denso que simplemente vamos a terminar quemando la parte exterior y la parte interior va a seguir estando congelada. Entonces siempre es muy importante porcionar las cosas. Inclusive también para refrigerar nuestros productos es importante lavarlos, enjuagarlos y secarlos muy bien antes de refrigerarlos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo meto mis frutas y mis verduras húmedas, mojadas? Todavía, esto va a crear un ambiente de humedad, el cual no existe dentro de una cámara de refrigeración. Cámara de refrigeración me refiero al cubo que es nuestro refrigerador como tal. Esto va a ocasionar que proliferen hongos. Vamos a crear fauna nociva dentro de nuestro mismo refrigerador. Es bien importante secar bien las cosas antes de almacenarlas en un refrigerador. Ahora, el tercer método de descongelación es por medio del microondas. Esto, de preferencia, solo debe de aplicar para productos industrializados. En este caso estamos hablando de productos que adquirimos en los supermercados como vegetales congelados, frutas congeladas, nuggets derivados de pollo que son congelados, pizzas que vienen congeladas, empaquetadas, hamburguesas, alitas, todo este tipo de productos son los que pueden pasar de congelación al microondas directamente. Si ustedes meten productos de otro origen, el microondas los va a maltratar. Va a pasar lo mismo que con el ejemplo anterior. Va a quemar la superficie y el centro va a seguir congelado. Entonces, tómenlo mucho en cuenta, pero de preferencia traten de adoptar el hábito de hacer el primer tipo de descongelación. Tómense el tiempo de bajar sus productos al refrigerador y que cumpla con las horas necesarias dentro del lapso de descongelación. Y sus productos siempre van a estar en un estado óptimo, su sabor va a seguir íntegro. Y adelante con esto. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, tenemos un ejemplo de un termómetro. Seguimos con el tema de refrigeración y congelación. Como podemos ver en la imagen, de abajo hacia arriba tenemos la temperatura de congelación es de 18 grados centígrados. Como les comentaba hace unos momentos, aquí no hay crecimiento de elementos patógenos, de microorganismos dañinos. La temperatura de refrigeración, que es de 1 a 4 grados centígrados, las bacterias tienen sueño, dejan de reproducirse, dejan de tener una actividad significativa, por así decirlo. Luego tenemos la zona de peligro de los alimentos, que es de los 5 grados a los 63 grados. En este rango de temperatura, que también entra la temperatura ambiente, todas las bacterias, microorganismos y demás tienen todo lo necesario para proliferar, para vivir cómoda y felizmente dentro de estos rangos de temperatura. ¿Sale? Entonces, por eso es tan importante siempre tener nuestros productos a una temperatura adecuada y no tenerlos expuestos fuera del refrigerador más de 4 horas. 4 horas es el tiempo límite aceptable antes de que el producto empiece a ser afectado por las cuestiones del ambiente. Ahora, un consejo muy importante, como vemos en el diagrama, tenemos un pollito con un termómetro en los 75 grados. Esta es la temperatura idónea para cualquier recalentado. Si nosotros tenemos alimentos que ya fueron cocinados, los regresamos a almacenar, a refrigerar o a congelar y después los vamos a utilizar otra vez, es necesario llevarlos hasta esta temperatura. Si nosotros simplemente los calentamos muy tenuemente y no llegamos a esta temperatura, lo más probable es que vaya a desarrollar fauna nociva, microorganismos patógenos. Es muy importante llegar mínimo hasta los 75 grados para garantizar la seguridad del alimento. Ahora, si no tienen un termómetro y van a calentar un simple guiso nada más, los hornos de microondas tienen siglas con cada alimento. Hay una sigla para el pollo, para la carne, para el cerdo. Todos los hornos de cualquier marca actualmente están programados para alcanzar esta temperatura de recalentado. ¿Sale?
Por eso es la recomendación del mismo horno, por eso hay que presionar, usar esas teclas en el alimento que coincide con la simbología. Bueno, hasta aquí y la temperatura de 100 grados centígrados, pues en este momento ya la fauna nociva muere como tal. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, tenemos siguiente método de conservación de alimentos, escabechado o escabeche. Todos estamos familiarizados con los escabeches, todos consumimos muchas botanitas en vinagre, creo yo, muy ricas, por cierto. Es un conjunto de sal y vinagre, es la fórmula básica, la cual desarrolla ácido acético. También se usa aceite en muchos casos, y gracias a la combinación de estos elementos, el alimento se deshidrata. Y aparte, crea una sustancia con un pH muy alto, en este caso un pH que es muy ácido, el cual evita que los microorganismos puedan vivir o en casos de que sí puedan vivir, al menos dejan de reproducirse, dependiendo de la magnitud del nivel de acidez que tenga el concentrado. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos dos tipos de escabeches, que son las dos recetas básicas que cualquier persona podemos hacer en casa. Tenemos los escabeches de alta conservación, que el ingrediente principal se cocina por separado al vinagre, ¿sale? Y después en frío se mezclan. Por decir, si hablamos del ejemplo de los chiles en vinagre, es importante hacer la concentración de sal y vinagre y cocerla por separado y cocer por separado como tal los chiles con sus verduras y después mezclarlos ya en frío. Eso es para hacer un típico escabeche, pero de larga conservación. Un escabeche así puede durar hasta 20 días o hasta un mes, dependiendo también de la higiene y el cuidado que tengamos del recipiente en el que lo vamos a conservar. En este caso siempre debe estar esterilizado de preferencia, y si no, muy limpio y muy seco, y de preferencia que tenga tapa hermética. Ahora tenemos escabeches de corta conservación. Aquí sí, todo se cocina junto, pero obviamente el rango de vida útil disminuye significativamente. Estamos hablando de alrededor de una semana nada más. Ahora, el porcentaje para las recetas sería: por cada 400 mililitros de agua usaríamos 200 mililitros de vinagre. Sería la fórmula básica para hacer un escabeche. Espero les sirva. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos los métodos por adición de azúcar. El azúcar disminuye la humedad de los alimentos. De este modo, los microorganismos patógenos necesitan agua para sobrevivir y reproducirse, cosa que en un ambiente con azúcar no van a poder hacer. El azúcar evita que puedan colonizar los alimentos y simplemente que pueda existir la fauna nociva. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora tenemos los dos tipos más básicos que también todos podemos hacer en casa por adición de azúcar. En este caso todos conocemos las mermeladas y a lo mejor no estamos tan familiarizados con la palabra confitura, pero es básicamente lo mismo. Las mermeladas se elaboran a partir de fruta cortada, cubos o troceada, o sea, relativamente la fruta sigue sin hacerse puré, en trocitos y muy ligeramente triturada. Ese sería otro ejemplo. Contienen un 40% de azúcar por la cantidad total de la fruta que vayamos a utilizar. Y de aquí partimos de un 25 a 30% de agua. Estamos hablando de que si yo voy a hacer 1 kilo de fresas, los quiero hacer mermelada, pues voy a ocupar 400 gramos de azúcar y de ahí voy a ocupar de 250 mililitros a 300 mililitros de agua para hacer una mermelada. En el caso de una confitura es prácticamente lo mismo, solo que en el caso de una confitura la fruta o el elemento a hacer mermelada o confitura va hecho puré, muy finamente procesado. Es la única diferencia y su nivel de azúcar sube en un 15% a la fórmula de la mermelada. Ahora, perdón, ¿qué pasa si nosotros ponemos menos azúcar de la recomendada en esta fórmula? Debemos señalar, y hay que dejar en claro, que obviamente va a depender la receta dependiendo del tipo de fruto que nosotros vayamos a someter. Hay frutos que son mucho más ácidos y ocupan
una mayor cantidad de azúcar. Hay otros que no ocupan tanta y ocupan una menor cantidad de azúcar. Muchas recetas van a tener porcentajes muy distintos dependiendo del fin. Esta es una receta estándar en la cual pues, podemos someter casi cualquier producto, al menos en la rama de los frutos, y que la mermelada pueda durarnos hasta un año. Si estamos hablando de que estamos esterilizando un recipiente con tapa hermética, lo esterilizamos, almacenamos ahí nuestra mermelada y no lo abrimos, nos puede durar hasta un año. Es un lapso de vida útil bastante amplio, ¿sale? Entonces, si ponemos poca cantidad de azúcar a la recomendada, su lapso de vida útil va a ser mucho más corto. ¿Por qué? Porque esto tiende a fermentar. Entre menos azúcar tengamos en la mezcla, esto, como existe mucho más oxígeno en la misma mezcla, va a tender a fermentar. Entonces, es bien importante tener cuidado con la recomendación de la fórmula. Es muy, muy fácil, cualquiera la podemos hacer. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la deshidratación. Por definición, es un procedimiento de conservación de alimentos que al eliminar la totalidad de agua libre del producto o del alimento, impide la actividad microbiana y se realiza bajo condiciones naturales. Es lo mejor de esto, que es muy fácil de hacer. También existen procesos industrializados, los cuales vamos a mencionar al final, pero estamos hablando de los que sí, de los que tenemos alcance para realizar en nuestras casas. Otra propiedad del secado, como bien lo menciona la definición, es que se pierde el agua bajo condiciones naturales, no pierde sus propiedades organolépticas, muy importante, y tampoco pierde sus propiedades nutricionales, que es pues una de las ventajas tan grandes que tiene este proceso. También se puede hacer, si no es al sol, que es la manera más común de hacerlo, porque el factor principal es el sol. ¿Podemos poner la siguiente diapositiva, por favor? Como pueden ver en el dibujo, ocupa la luz del sol, la radiación solar en este caso, y el viento. El viento es un factor muy importante, que tenga bastante oxigenación en el espacio en donde se tiende el producto, para poder llevar a cabo un desecado o una deshidratación que sea óptima y no genere humedad del mismo ambiente. También la deshidratación la podemos hacer en los hornos de nuestras estufas a una temperatura baja. Yo les recomiendo que no sean más de 70 grados centígrados. ¿Por qué? Porque se trata de deshidratar las cosas. Si nosotros subimos la temperatura, en lugar de deshidratarlo, lo que vamos a hacer es asar las cosas. Y no queremos asarlas, las queremos deshidratar. Entonces, es un método de conservación muy, muy, muy fácil. Requiere algo de paciencia, pero es muy fácil. Siguiente diapositiva, por favor. La salación de alimentos. La mayoría de las personas la conocemos como el famoso curado, pero en realidad se trata de salar, principalmente salar, y también se puede condimentar el alimento. El método consta de adicionar una capa muy intensa, muy gruesa de sal a un producto. Por lo normal, los productos más solicitados para este proceso son los productos de origen animal. Se puede hacer con pollo, con cerdo, con res, con patos, con chivos, borregos, con cualquier producto de origen animal se puede hacer. Es un método muy eficaz, es una de las maneras más antiguas que existen de conservar alimentos. Yo creo que el ejemplo más cotidiano que todos podemos ubicar es la famosa cecina. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos cómo debe de ser el proceso en 5 pasos para poder salar un producto y poderlo preservar por medio de este método de conservación. El número 1 sería limpiar el producto. En el caso de un pescado, vamos a poner por ejemplo un pescado, pues tenemos que enjuagarlo. Ya depende para lo que lo vayamos a utilizar, si es que le quitamos las escamas o no. Después de enjuagarlo muy bien con agua potable, debe ser con agua limpia, muy importante. Hay que secarlo muy bien. Después de secarlo muy bien, vamos con el segundo paso, que se llama apilado. Vamos a crear una capa de sal. Lo mínimo recomendable es 1 centímetro de grosor, pero igual si no cuentan con tanta sal en ese momento, se puede hacer con sal fina, pero de preferencia utilicen sal de grano, pero las dos les puede servir, pero de preferencia sal de grano. ¿Por qué? La sal fina, precisamente porque sus gránulos son tan diminutos,
pueden llegar a rasgar la superficie del producto y lo pueden maltratar. Entonces, por eso es mucho más recomendable usar sal de grano. Entonces, hacen la primera capa de sal, que es el apilado. El grosor mínimo, cuando mínimo, que ya les recomiendo medio centímetro, pero lo ideal es que tenga 1 centímetro de grosor. ¿Sale? Se coloca la primera capa de sal, después encima el producto, que ya estamos hablando de la segunda fase, de este segundo paso, y después del producto va su cobijita de sal del mismo grosor. Entonces ya hicimos una especie de sandwichito. Al final, para terminar, necesitamos un contrapeso. Cualquier objeto que nos ayude a hacer un contrapeso y que pueda compactar la sal en la parte superior del producto. ¿Por qué? Porque esto hace que se adhiera más fácilmente a la superficie y que la técnica se pueda optimizar y que aproveche realmente el salado, que sí se pegue realmente a nuestro producto. Después tenemos el reposo como el paso número 3. Este puede variar dependiendo del tiempo que lo queramos conservar y del tipo de producto. Pero la medida es 1 semana y media, como aquí en los pasos recomendados podemos ver. El cuarto paso tenemos el lavado. Ya una vez que haya pasado nuestro reposo, vamos a romper la capa de sal porque se va a solidificar. La rompemos como tal, tratando de no dañar nuestro producto, y tenemos que enjuagar otra vez más con agua potable. Se puede con agua potable nada más. Lo ideal es que sea agua con vinagre blanco de preferencia. Estamos hablando de una media de, por cada litro de agua vamos a aventar 50 mililitros de vinagre. Es lo necesario para realizar el enjuagado. Y el oreado. Después se tiene que orear, como ya paso final, al aire libre, en un ambiente, otra vez, sin humedad y sin que le dé la luz directa del sol. Es lo que tenemos, y espero les sirvan mucho estos pasos. Son pasos muy fáciles, cualquiera los podemos hacer en casa, y ojalá los tomen siempre en cuenta cuando tengan la oportunidad, ¿no?, de emplear el método de conservación. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el alto vacío, el sellado al alto vacío. Este método de cocción se enfoca en empaquetar un producto y eliminar todo el aire de su atmósfera, todo el aire que esté inmediatamente alrededor del producto, eliminarlo, hasta dejar, dependiendo del tipo de empaquetado, pero por lo normal siempre queda solo un 1% de aire en el producto, como podemos ver en la imagen. Así es como se ve un producto empaquetado al alto vacío. Ahora, hoy en día cada vez este método está mucho más al alcance de los hogares, ya que ya existen máquinas que son muy accesibles. Existen máquinas que van desde los 800 pesos, 2,000 pesos. O sea, antes sí las máquinas eran muy costosas, pero ahora cada vez la tecnología se ha puesto mucho más accesible hasta poder llevar esta técnica o método de conservación a nuestros hogares. Es lo mismo que hoy en día gastamos por una licuadora o un horno microondas. Entonces, es muy recomendable, la verdad, empezar a utilizar este método de conservación. Podemos empaquetar todo lo que se les ocurra. En este caso tenemos unas zanahorias, pueden ser frutas, puede ser carne, pollo, quesos, jamones, todo. Prácticamente cualquier cosa se puede empaquetar al alto vacío. Es un método muy efectivo para alargar la vida útil de nuestros alimentos, y está muy enfocado en microorganismos aeróbicos, los cuales se transmiten y difunden a través del aire de nuestro ambiente. Entonces, este está específicamente diseñado para combatir este tipo de microorganismos patógenos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, por último, tenemos la clasificación de aditivos o métodos de conservación que se adicionan, o métodos químicos. Tenemos, por ejemplo, colorantes, antioxidantes, conservadores, emulsionantes, gelificantes, espesantes y estabilizantes. Realmente son términos con los cuales no estamos muy relacionados, al menos en casa, en nuestras vidas cotidianas. ¿Por qué? Porque son técnicas y elementos que son utilizados en los procesos industriales para el empaquetado de los alimentos que nosotros consumimos en el supermercado. Pero siempre hay que tomar en cuenta que, a pesar de que son métodos, obviamente, que son seguros, deben de ser seguros. ¿Por qué? Porque la misión de este tipo de métodos se trata de mejorar algunas de sus características del propio alimento
y nunca deben de ser utilizados para disfrazar deficiencias en la calidad de los alimentos. Entonces, siempre debemos de tener mucho cuidado con esto y también les recomiendo mucho, nunca se olviden de checar la fecha de caducidad de los productos que consumimos, la fecha de consumo preferente, que es cuando, como su nombre lo indica, hay que consumir los productos y no esperarnos hasta la fecha de caducidad, porque muchas veces, mal hecho, hacemos esto, no, hoy caduca, entonces todavía sirve, no, por favor, nunca hagamos eso, eso ya es riesgoso para nuestra salud. Siempre las dos fechas, checarlas, caducidad y consumo preferente, y siempre consumir antes de la fecha de consumo preferente, por favor, muy, muy importante. Entonces, espero que todos estos métodos que les comparto hoy, que he tenido la oportunidad y el placer de compartir, les sean de mucha utilidad de hoy en adelante. Pasamos a la siguiente diapositiva, por último, por favor. Estas dos páginas, Horchata Antigourmet, se dedican a desmentir mitos y a dar tips de cocina. Espero les sean útiles. Si gustan seguirlas, y de mi parte es todo. Me dio muchísimo gusto poder hablar con todos ustedes de los métodos de conservación. Otra vez agradezco la invitación que se me dio muchísimo gusto y espero haya sido de utilidad la información que les he dado. Gracias. Al contrario, Lick, muchísimas gracias. Si me permite, tenemos algunas preguntas de nuestros asistentes que me gustaría darles lectura. Por cuestiones de tiempo no atenderemos todas en este aforo, sin embargo, posteriormente podríamos estárselas compartiendo para dar respuesta. De acuerdo, la primera dice: ¿es verdad que colocar alimentos en el refrigerador que aún están calientes provoca su descomposición? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Dice: ¿es verdad que colocar alimentos en el refrigerador que aún están calientes provoca su descomposición? Claro que es verdad, inclusive es una muy buena pregunta. Por cierto, te felicito porque supongo que se me pasó ese detalle. Sí, es verdad, es muy importante, una vez que nosotros cocinemos un alimento, dejarlo que se tempere. Tempere quiere decir que regrese a temperatura ambiente, que su temperatura baje hasta abajo de los 29 grados centígrados. ¿Por qué? Por dos razones. Una, es perjudicial para el alimento someterlo a ese choque térmico de temperatura, porque va a crear humedad, como lo comenté en el bloque de refrigeración, va a crear humedad dentro del refrigerador. Y dos, tu refrigerador se va a descomponer mucho más rápido, porque tu refrigerador va a luchar mucho más por llegar a la temperatura ideal, entonces lo vas a empezar a forzar mucho. Entonces, dos cosas. Uno, sí, tu producto, tu alimento se va a echar a perder. Y dos, ahí ya está reduciendo la vida útil de tu refrigerador. De acuerdo, muchísimas gracias. La siguiente dice así: en cuanto a los alimentos previamente congelados, ¿es posible descongelar, preparar una porción y volver a congelar lo sobrante? Es posible, sí, dependiendo del tiempo que tengan en congelación. Si estamos hablando de menos de un mes, es posible, aunque no es lo ideal. Por eso la recomendación de porcionar las cosas. O sea, porcionar no se trata de que si tengo 2 kilos de un producto, no se trata en porcionarlo en 1 kilo y 1 kilo. A final de cuentas son porciones muy, muy grandes. Una porción ideal va de los 100 gramos a cuando mucho 250 gramos de algo. Y no estamos hablando de una porción nutricional, estamos hablando de una porción de almacenamiento. Entonces, no es lo ideal. Si no tiene más de un mes de congelación, lo puedes hacer, pero la verdad no te lo recomiendo, porque a final de cuentas no se va a echar a perder tu producto, pero lo estás dañando mucho por los cristales del hielo, lo va a empezar a maltratar mucho. Le agradezco. La siguiente es: ¿qué de cierto es que el ahumado es cancerígeno, así como los embutidos? Es cierto y no es cierto. La parte cierta es que depende del material que estés utilizando. Hace rato comenté que no utilicen carbón del Oxxo o carbón del que venden en los supermercados. Ese carbón tiene un porcentaje muy alto de material sintético. También hablamos del tipo de madera, que sea madera que no genere resina. La resina obviamente es tóxica para nuestro organismo.
hay una tabla de maderas, de tipos de maderas, las cuales están avaladas por Profeco, las cuales puedes checar en internet. Puntos de distribución, en este caso son supermercados, de hecho, hay puntos de distribución que son por parte de la corriente esta, de tala de árboles, en donde pueden checar el tipo de maderas que sirven para ahumar y que no son dañinas para el organismo. Excelente. También tenemos por aquí, ¿realmente es recomendable lavar frutas y verduras y almacenarlas en toppers o bolsas dentro del refri? ¿O es mejor lavarlas hasta el momento de su uso? Depende. Si las vas a meter al refrigerador, sí, lo más recomendable es que las laves, las seques perfectamente, las metas en el compartimento donde van las frutas y las verduras, o si no cuentas con esos compartimentos por alguna razón, ponlas en una bolsa que puedas sellar o cerrar con unas pincitas o algo, o en un topper de plástico como tal. Sí, no vas a meter, si tu intención es no meter los alimentos al refrigerador recién comprados, no los laves y puedes tenerlos 1, 2 o 3 días a temperatura ambiente, siempre y cuando tu casa, en un lugar de tu casa o de tu cocina, que sea fresco, que no le dé la luz del sol y que no haya humedad. Muchas gracias, Lick. También nos dicen por aquí, ¿cómo sabemos si los alimentos son perecederos o no? Ok, los alimentos que no son perecederos, para empezar, son todos los alimentos que vienen en algún tipo de empaque. Cualquier alimento que venga en cualquier tipo de empaque, sea lata, vidrio, plástico, aluminio, son alimentos no perecederos. Los alimentos perecederos son todos los alimentos que nosotros podemos comprar en la primera cadena de distribución de consumo. O sea, dentro de un mercado, carnicerías, verdulerías, fruterías. No vienen empaquetados para nada. De acuerdo. 2 preguntas más. La siguiente dice, ¿es malo descongelar algún alimento y después refrigerarlo varios días? Sí, es malo. Es malo descongelarlo porque, no sabemos cuánto tiempo de congelación tiene. 2, estás dañando las fibras por medio de los cristales. Y 3, no tiene sentido alguno que lo descongeles para después congelarlo si no lo vas a utilizar todo o si no lo vas a cocinar todo. Entonces el choque térmico, claro que lo va a infectar, le va a afectar, perdón, y al mismo tiempo se va a llenar de microorganismos en el lapso que va a estar en temperatura ambiente. Entonces cuando lo congeles otra vez ya va a ser un alimento totalmente contaminado. Entiendo. Y también nos preguntan, ¿la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente, perdón, es lo mismo? No, no es lo mismo. La fecha de caducidad es la fecha en donde un alimento ya está en estado de descomposición total. El alimento ya no se puede consumir, ni yendo a bailar a Chalma. Y la fecha de consumo preferente es la fecha límite en donde tú puedes consumir ese producto de una manera segura y con la total tranquilidad para tu salud. Excelente, Lick. Muchísimas gracias. Con esto cerramos la apertura para dar respuesta a las preguntas. Y bueno, sin más, también agradecer la información que nos estuvo compartiendo durante esta sesión. Sin duda alguna, la información ha sido muy valiosa e interesante, así como de vital importancia para continuar con nuestra educación en salud. De esta manera, pues también hacer la mención de que nos está facilitando la enseñanza y el aprendizaje de la comunidad educativa en general en este tema. No, muchísimas gracias a ustedes. Sí, muchísimas gracias. Y también, bueno, hacer mención por parte de la Red Estatal de Nutrición de la importancia de la información que nos comparte, sobre todo en este momento en el que nos estamos desenvolviendo en un mundo cada vez más habitado y con más demandas nutricionales, en donde pues es esencial contar con una cadena de producción que maximice el número de alimentos generados con el mejor estado de conservación posible, que es lo que nos comentaba.
Y bueno, el compromiso también como responsables del hogar, autoridades educativas, docentes, administrativos, que pues estamos en posición privilegiada para fomentar en las y los estudiantes la adopción de prácticas y hábitos saludables para convertirnos en partícipes y sujetos comprometidos con nuestra propia salud. Bueno, en ese sentido, agradecemos y aplaudimos nuevamente su presencia aquí al licenciado en gastronomía Francisco Vázquez Abaunza Montaño. Muchísimas gracias, Lick. Y bueno, por último, también comentarles que en los comentarios ya podrán encontrar la liga de registro para poder entrar y llenar los datos de la asistencia del día de hoy. Y bueno, sin más, agradecer la presencia de todos ustedes en nuestra conferencia. Muchas gracias por su participación en la 7ª Semana Estatal de Alimentación Escolar. Hasta pronto. Que tengan una bonita tarde. Hasta pronto. Muchísimas gracias por la invitación. Fue un placer para mí.